En 5 días, la justicia encontró al hombre que mató a un padre delante de su propio hijo en un camino de tierra de Chihuahua y lo encontró escondido dentro de un camión en un rancho creyendo que nadie llegaría hasta él. Andrés Alcocer Martínez tiene 78 años y el 6 de agosto de 2026 sacó un arma de fuego en La Regina, Julimes, y disparó a quemarropa contra Armando Ordóñez Márquez de 62 años y contra su hijo Isaac de 34 porque llevaban meses peleando por un pedazo de tierra en una comunidad rural de Chihuahua. Armando cayó muerto en ese camino de tierra delante de su propio hijo. Isaac quedó herido de gravedad y todo quedó grabado en un video que en cuestión de horas recorrió México entero generando una indignación tan brutal que la Fiscalía de Chihuahua, coordinada con la Estrategia Federal de Seguridad de Harfush, no tuvo más opción que encontrarlo en tiempo récord. Pero lo que ese video no muestra, lo que la familia de Armando reveló sobre los meses previos a ese 6 de agosto y lo que ese dato revela sobre hasta dónde había llegado este conflicto antes de que Andrés Alcocer decidiera terminarlo como un arma de fuego, es lo más oscuro y lo más perturbador de todo este caso. Si te interesa conocer cómo las autoridades están enfrentando los crímenes más impactantes del país, suscríbete ahora mismo. Andrés Alcocer Martínez no es un nombre que aparece en los registros del crimen organizado. No tiene alias, no pertenece a ningún cártel. Tiene 78 años y una disputa de tierras que llevaba meses envenenando su relación con la familia Ordóñez en la comunidad de La Regina, un pequeño asentamiento rural en el municipio de Julimes, en la zona centro-sur de Chihuahua. Una disputa por un terreno, por los límites de una propiedad, por el acceso a un camino vecinal que ambas partes reclamaban como suyo, el tipo de conflicto que las comunidades rurales de México lleva décadas sin resolverse porque los mecanismos legales de regularización de tierras llegan tarde o no llegan, y que cuando no se resuelve legalmente, encuentra su propio camino de resolución. Un camino que el 6 de agosto de 2026 en La Regina tomó la forma de un arma de fuego en manos de un hombre de 78 años que decidió que ya había esperado suficiente. Lo que ocurrió antes de ese 6 de agosto, los meses previos al crimen, es lo que convierte este caso en algo mucho más oscuro y mucho más premeditado de lo que cualquier comunicado oficial ha explicado hasta ahora. La familia de Armando Ordóñez Márquez reveló a la Parada Digital algo que la Fiscalía de Chihuahua no ha confirmado públicamente todavía, pero que cambia completamente la manera de entender lo que pasó el 6 de agosto en ese camino vecinal. Meses antes del disparo, Andrés Alcocer ya había intentado atacar a integrantes de la familia Ordóñez con un machete, no con un arma de fuego, con un machete, un ataque previo que la familia reportó o sufrió sin que la situación se resolviera, sin que la escalada de violencia se detuviera, sin que ningún mecanismo institucional interviniera con suficiente contundencia como para evitar lo que inevitablemente ocurriría después. Ese antecedente del machete es el dato que no está en los titulares de ningún medio y que reencuadra el crimen del 6 de agosto de una manera que su propio defensor no va a poder ignorar ante un juez, porque un hombre que meses antes ya había atacado con un machete a miembros de la misma familia, a la que después mató con un arma de fuego, no estaba en ese camino vecinal el 6 de agosto por casualidad. Estaba ahí porque había decidido que iba a terminar esa disputa de la única manera que había elegido. Y esa decisión, según la familia de las víctimas, venía de mucho antes del 6 de agosto. La comunidad de La Regina, en el municipio de Julimes, no es un lugar que aparece en las noticias nacionales con frecuencia, es una de esas pequeñas comunidades rurales de Chihuahua donde la vida transcurre lejos de los focos mediáticos, donde las disputas entre vecinos se arrastran durante años sin que nadie desde afuera preste atención y donde la presencia institucional del Estado es suficientemente esporádica como para que los conflictos crezcan en el silencio hasta que estallan. Armando Ordóñez Márquez tenía 62 años. Su hijo Isaac tenía 34. Padre e hijo trabajando sus tierras en una comunidad rural de Chihuahua. Y el 6 de agosto estaban en ese camino vecinal, en el punto exacto donde el conflicto con Andrés Alcocer llevaba meses concentrándose, cuando Alcocer apareció con un arma de fuego y disparó. Armando Ordóñez cayó con varios impactos. Isaac resultó herido.
y Andrés Alcocer se subió a su vehículo y huyó hacia el municipio de Rosales, mientras el padre de Isaac quedaba sin vida en ese camino de tierra en La Regina. Lo que ocurrió en los minutos inmediatamente posteriores al crimen y cómo llegó la noticia a las autoridades es el punto exacto donde la investigación que llevaría a la captura en 5 días empezó a construirse. El video del crimen registrado en Julimes se hizo viral en redes sociales durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto. En cuestión de horas, millones de personas en todo México vieron las imágenes de lo ocurrido en ese camino vecinal de La Regina. La indignación fue inmediata y masiva. Los comentarios exigiendo justicia se multiplicaron en cuestión de minutos, y esa presión pública, combinada con la identificación que el propio video permitía de los hechos y de las circunstancias del crimen, generó una urgencia sobre la Fiscalía de Chihuahua que en condiciones normales, en un homicidio rural sin cámaras ni video viral, habría tomado semanas en construirse. La coordinación entre la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía de Distrito Zona Centro y las estrategias de seguridad que el gabinete de Harfuch impulsa en todo el territorio nacional para acelerar la respuesta institucional ante crímenes de alto impacto social produjo un resultado que la familia de Armando Ordóñez no esperaba ver tan rápido: una orden de aprehensión obtenida y ejecutada en 5 días. Lo que la EI encontró cuando rastreó los movimientos de Andrés Alcocer en esas 5 horas después del crimen hasta localizarlo en Rosales revela algo sobre cómo funcionó exactamente la investigación que llevó a su captura. Andrés Alcocer Martínez no huyó hacia ningún destino sofisticado después del crimen del 6 de agosto. No cruzó la frontera con Estados Unidos, no buscó un escondite en ninguna ciudad grande donde pudiera perderse entre millones de personas. Huyó hacia lo que conocía, hacia el municipio de Rosales, una zona rural de Chihuahua a la que tenía acceso, donde tenía contactos y donde creyó que podía refugiarse el tiempo suficiente para que la presión bajara. Se escondió dentro de un camión en un rancho de la localidad de Orinda. Un hombre de 78 años escondido en un camión en un rancho de Chihuahua, creyendo que desde ahí podía esperar a que todo pasara. Esa decisión de esconderse cerca, en territorio conocido, en lugar de intentar una fuga más ambiciosa, fue exactamente el error que la AEI necesitaba, porque los investigadores que tenían el video, que tenían la identificación del vehículo que usó para huir y que tenían los contactos y los movimientos posibles de un hombre con los vínculos rurales de Andrés Alcocer, sabían que no había ido lejos. Y cuando desplegaron el operativo en Rosales, desde temprana hora del 11 de agosto, lo encontraron exactamente donde la lógica de su huida indicaba que tenía que estar. La detención de Andrés Alcocer Martínez el 11 de agosto en Orinda, Rosales, fue ejecutada por agentes de la AEI destacamentados en Meoqui, región centro-sur, con apoyo de la Policía Municipal de Rosales. Una detención que en términos operativos fue limpia, sin resistencia significativa de un hombre de 78 años que llevaba 5 días escondido en un camión y que cuando los agentes llegaron hasta él ya no tenía ninguna opción que no fuera entregarse. Fue trasladado de inmediato y puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la región Meoqui, donde continuaron las indagatorias sobre el homicidio de Armando Ordóñez Márquez y las lesiones causadas a su hijo Isaac. La causa penal 465/2026, radicada en el Distrito Judicial Abraham González, está activa. Y lo que esa causa penal tiene que responder sobre el antecedente del machete, sobre los meses previos de escalada del conflicto y sobre si hubo denuncias previas que no fueron atendidas, es la pregunta más importante que este caso plantea y que todavía no tiene respuesta pública. Lo que la Fiscalía de Chihuahua encontró cuando empezó a investigar el historial del conflicto entre Andrés Alcocer y la familia Ordóñez es el dato que va a definir completamente la estrategia de la acusación en el proceso judicial. El 12 de agosto de 2026, un juez de control dictó prisión preventiva contra Andrés Alcocer Martínez por los delitos de homicidio calificado y lesiones en el marco de la causa penal 465/2026. Eso significa que desde ese momento Alcocer está en prisión mientras se desarrolla el proceso judicial que determinará su condena, sin posibilidad de libertad bajo caución, sin posibilidad de salir mientras el juicio avanza
y con un expediente que incluye el video del crimen, el testimonio del hijo sobreviviente Isaac Ordóñez, las declaraciones de la familia sobre el antecedente del ataque previo con machete y los 5 días de fuga que la AEI documentó desde el crimen hasta la captura en Rosales. Ese expediente es más sólido de lo que cualquier defensa puede desmontar fácilmente. Y lo que todavía falta por establecer en el proceso judicial, si hubo premeditación documentable, más allá del antecedente del machete, ¿qué ocurrió exactamente en ese camino vecinal en los segundos previos al primer disparo? ¿Y qué dice el historial de la disputa de tierras sobre la responsabilidad institucional de no haber resuelto ese conflicto antes de que llegara a este punto? Es exactamente lo que vas a descubrir a continuación. Aquí va el bloque 2 completo, 7 párrafos, mega payoff desde el primer párrafo. Lo que el video viral no muestra es lo que ocurrió meses antes del 6 de agosto en La Regina. Y eso es exactamente lo que la familia de Armando Ordóñez Márquez reveló a la Parada Digital y que ningún medio nacional está desarrollando con la profundidad que merece. Meses antes de que Andrés Alcocer sacara un arma de fuego en ese camino vecinal, ya había intentado atacar a integrantes de la familia Ordóñez con un machete. Un machete. No fue una pelea espontánea que escaló en segundos. No fue un hombre que perdió los nervios en un momento de tensión y tomó una decisión irreversible, sin pensarlo. Fue el escalón final de un conflicto que llevaba meses subiendo peldaño por peldaño hacia un punto que cualquiera que conociera la historia entre Andrés Alcocer y la familia Ordóñez sabía que tarde o temprano iba a terminar de la peor manera posible. Primero las palabras, luego el machete, luego el arma de fuego. Esa progresión no es un accidente. Es la firma de alguien que había decidido mucho antes del 6 de agosto cómo iba a terminar esta historia. Y esa decisión previa es lo que convierte el homicidio de Armando Ordóñez en algo que un juez de control va a tener que calificar no como un crimen de impulso, sino como algo mucho más grave y mucho más difícil de defender. Hubo denuncias previas por el ataque con el machete, acudió la familia Ordóñez a las autoridades después de ese primer ataque, y si lo hicieron, ¿por qué el conflicto siguió escalando hasta llegar al 6 de agosto sin que nadie lo detuviera? La respuesta a esa pregunta es la más incómoda de todo el caso y la que la Fiscalía de Chihuahua va a tener que responder en algún momento del proceso judicial, aunque ningún comunicado oficial la formule directamente. Porque si la familia Ordóñez denunció el ataque previo con el machete y las autoridades no actuaron con suficiente contundencia para resolver el conflicto o para contener a Andrés Alcocer, lo que ocurrió el 6 de agosto en ese camino de tierra de La Regina no es solo el resultado de la violencia de un hombre, es también el resultado de un sistema de atención a conflictos rurales que no llegó a tiempo, que no tiene los mecanismos suficientes para intervenir antes de que una disputa de tierras en una comunidad pequeña de Chihuahua escale hasta el homicidio, y que en demasiadas comunidades rurales de México llega después del disparo y no antes. Esa dimensión del caso, la responsabilidad institucional de lo que no se hizo cuando todavía había tiempo de hacerlo, es la que ningún comunicado de la Fiscalía va a abordar públicamente, pero que Isaac Ordóñez, el hijo que vio morir a su padre en ese camino, conoce mejor que nadie. Lo que Isaac declaró ante el Ministerio Público sobre los meses previos al crimen y sobre el ataque del machete es la evidencia que puede transformar completamente la calificación jurídica del homicidio. La calificación jurídica del homicidio de Armando Ordóñez es el elemento que más consecuencias tiene sobre la condena que Andrés Alcocer va a enfrentar. Homicidio simple y homicidio calificado son figuras distintas en el Código Penal de Chihuahua con penas radicalmente diferentes. El homicidio calificado, que requiere demostrar premeditación, alevosía o ventaja, puede traducirse en condenas que superen los 30 años de prisión. Y el antecedente del ataque con el machete, meses antes del crimen, es exactamente el tipo de evidencia que permite a la Fiscalía argumentar premeditación ante un juez, porque un hombre que primero ataca con un machete y meses después regresa con un arma de fuego al mismo conflicto contra las mismas personas, no estaba actuando por impulso el 6 de agosto, estaba ejecutando una decisión que había tomado con tiempo suficiente como para cambiar de herramienta entre el primer ataque y el segundo.
Eso es premeditación. Y si la fiscalía logra probarlo con el testimonio de Isaac Ordóñez y con las declaraciones de la familia sobre el antecedente del machete, Andrés Alcocer no está mirando una condena moderada, está mirando el resto de su vida en prisión. A los 78 años, eso no es una condena, es una sentencia definitiva. La disputa por el terreno en la Regina que desencadenó todo esto no es un conflicto que surgió de un día para otro entre vecinos que antes se llevaban bien. Es el tipo de conflicto que en las comunidades rurales de Chihuahua y de toda la zona norte de México tiene raíces que pueden ir décadas atrás, disputas sobre límites de propiedad que nunca fueron resueltas formalmente, sobre accesos a caminos vecinales que ambas partes reclaman como propios, sobre derechos de agua o de paso que en el campo mexicano generan rencores que se heredan de generación en generación, lo que había entre la familia Ordóñez y Andrés Alcocer por ese pedazo de tierra en la Regina era exactamente ese tipo de rencor acumulado, un conflicto que tenía historia, que tenía capas, que no empezó el 6 de agosto ni meses antes con el machete, sino mucho antes, en algún momento en que lo que era una diferencia de opinión sobre un límite de propiedad se convirtió en algo personal, en algo que Andrés Alcocer decidió que no iba a resolver en un juzgado. Y lo que esa historia previa, que la investigación de la Fiscalía está reconstruyendo ahora mismo, revela sobre cuánto tiempo llevaba Andrés Alcocer cargando con la decisión que tomó el 6 de agosto, es la pieza que el juez de control necesita para determinar exactamente qué tipo de crimen ocurrió en ese camino de tierra de la Regina. Los 5 días que mediaron entre el crimen del 6 de agosto y la detención del 11 de agosto no fueron 5 días de investigación convencional en el sentido que la palabra sugiere. Fueron 5 días en los que la EI tenía ya desde el primer momento una ventaja que en un homicidio rural de Chihuahua sin video raramente existe. La identidad del sospechoso, el video viral que recorrió México en horas, no solo generó indignación pública, generó identificación. Las personas que conocían a Andrés Alcocer, que conocían el conflicto de tierras en la Regina, que reconocieron el lugar, los vehículos o las circunstancias del video, empezaron a aportar información desde las primeras horas. Y esa información, combinada con los trabajos de campo de los agentes ministeriales de la región centro-sur de Chihuahua, construyó en menos de 5 días un mapa suficientemente preciso de los movimientos de Alcocer después del crimen como para saber que no había cruzado la frontera, que no se había ido lejos y que estaba en territorio conocido esperando a que la presión pasara. Esa certeza de que no había ido lejos fue la que dirigió el operativo hacia Rosales y hacia el rancho de Orinda, donde encontraron a un hombre de 78 años escondido en un camión esperando un milagro que no llegó. El operativo de detención del 11 de agosto en Orinda, Rosales, fue ejecutado desde temprana hora por agentes de la EI, destacamentados en Meoqui con apoyo de la Policía Municipal de Rosales, una operación que en términos de complejidad no tenía la escala de los grandes operativos contra el crimen organizado que hemos cubierto en este canal, pero que en términos de impacto emocional para la familia de Armando Ordóñez tiene un peso que ninguna cifra puede medir, porque Andrés Alcocer no era un objetivo difícil de neutralizar cuando los agentes llegaron hasta él. Era un hombre de 78 años que llevaba 5 días escondido en un camión en un rancho de Chihuahua sin posibilidad real de huir más lejos. Cuando los agentes abrieron ese camión y lo encontraron ahí dentro, el hombre que había matado a un padre delante de su hijo por un pedazo de tierra no tenía nada que hacer excepto entregarse. Fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la región Meoqui. Y el 12 de agosto, un juez de control dictó prisión preventiva contra él por los delitos de homicidio calificado y lesiones en el marco de la causa penal 465/2026 del Distrito Judicial Abraham González. Andrés Alcocer Martínez no va a salir de prisión mientras dure el proceso judicial. Y dado lo que el expediente tiene en su contra, el video, el testimonio de Isaac, el antecedente del machete y 5 días de fuga documentada, ese proceso no va a terminar de manera que le permita ver la libertad nuevamente. Lo que ese expediente revela sobre cómo va a desarrollarse el juicio y qué consecuencias tiene este caso más allá de la condena individual de Andrés Alcocer es exactamente lo que vamos a ver ahora. Andrés Alcocer Martínez
tiene prisión preventiva dictada por un juez de control desde el 12 de agosto de 2026. Está a disposición del Ministerio Público de la región Meoqui dentro de la causa penal 465/2026 del Distrito Judicial Abraham González, con un expediente que difícilmente tiene puntos débiles. El video del crimen que identificó los hechos con una precisión que ningún testimonio aislado podría igualar. La declaración de Isaac Ordóñez, el hijo que sobrevivió, que presenció el asesinato de su padre a metros de distancia y que tiene un conocimiento directo e irreemplazable de lo que ocurrió en ese camino vecinal de La Regina y de todo lo que ocurrió antes. El antecedente del ataque con el machete que la familia ha revelado y que la fiscalía va a intentar documentar como evidencia de premeditación, y 5 días de fuga que el expediente registra como una secuencia de decisiones que hablan de alguien que sabía perfectamente lo que había hecho y que intentó activamente evitar las consecuencias. Esos 4 elementos juntos construyen un caso de homicidio calificado que en el Código Penal de Chihuahua puede traducirse en una condena de entre 20 y 30 años de prisión. A los 78 años de Andrés Alcocer, eso no es una condena con fecha de salida, es el resto de su vida. Y la pregunta que su defensa tiene que responder ante el juez antes de que empiece el juicio oral es si puede desmontar la premeditación o si el antecedente del machete cierra esa puerta de manera definitiva. La estrategia de defensa de Andrés Alcocer va a depender de lo que el proceso judicial logre establecer sobre las circunstancias exactas del crimen del 6 de agosto. Si la defensa logra argumentar que hubo una confrontación en el camino vecinal esa mañana que escaló de manera imprevista, que Alcocer actuó en un estado de tensión extrema y no con la premeditación fría que la fiscalía va a intentar probar, el delito podría calificarse de manera diferente y la condena sería significativamente menor. Esa es la única salida jurídica que tiene disponible, pero el antecedente del machete cierra esa salida de una manera que la defensa no va a poder ignorar fácilmente, porque un juez que tiene sobre la mesa la evidencia de un ataque previo con arma blanca contra la misma familia meses antes no va a poder tratar el crimen del 6 de agosto como un episodio aislado de violencia impulsiva. Va a tener que preguntarse, y la fiscalía va a asegurarse de que se lo pregunte, si lo que ocurrió en ese camino de tierra en La Regina fue el resultado de una decisión tomada mucho antes de que Armando Ordóñez y su hijo, Isaac, salieran esa mañana de su casa. Isaac Ordóñez, el hijo sobreviviente, es el testigo más importante del proceso, y lo que declare sobre el ataque del machete y sobre los meses de escalada previos al crimen es la pieza que puede definir si Andrés Alcocer pasa el resto de su vida en prisión o sale en un plazo que a sus 78 años todavía podría sobrevivir. La familia de Armando Ordóñez Márquez lleva días procesando algo que ningún proceso judicial puede reparar completamente: un padre muerto en un camino de tierra de Chihuahua delante de su propio hijo. Un hijo que sobrevivió con heridas de bala y que va a tener que declarar ante un juez sobre lo que sus propios ojos vieron en ese camino el 6 de agosto. Una disputa de tierras que llevaba meses envenenando la vida de la familia y que terminó de la peor manera posible. Y un vídeo de ese momento que recorrió México entero y que convirtió el dolor más privado e íntimo de esa familia en consumo masivo de millones de personas que nunca habían oído hablar de La Regina ni del municipio de Júlimes antes del 6 de agosto. Esa dimensión del caso, el dolor de una familia cuya tragedia se volvió viral antes de que pudieran procesar lo que había ocurrido, es la que ningún comunicado oficial captura y la que más dice sobre el impacto real que este crimen tuvo más allá de las cifras y los cargos judiciales. Lo que la familia Ordóñez ha pedido públicamente desde que Andrés Alcocer fue detenido el 11 de agosto es justicia, justicia completa, sin atenuantes, sin reducciones de condena, y con el antecedente del machete sobre la mesa del juez. El caso de Júlimes plantea una pregunta que trasciende a Andrés Alcocer y a la familia Ordóñez, y que afecta a miles de comunidades rurales de México donde los conflictos de tierras llevan décadas sin resolverse. ¿Cuántos Andrés Alcocer hay en este país? ¿Cuántas disputas por límites de propiedad, por accesos a caminos vecinales, por derechos de agua o de paso
Llevan meses o años escalando en comunidades rurales donde el Estado no llega con la regularización de tierras, con la mediación de conflictos o con la presencia institucional suficiente como para detener la escalada antes de que llegue al punto de no retorno. La respuesta no está en ningún informe oficial, está en las comunidades, en los presidentes municipales de los municipios rurales que saben exactamente cuántos conflictos de este tipo tienen activos en su territorio y que no tienen los recursos ni los mecanismos para resolverlos antes de que exploten. La estrategia federal de seguridad que Harfuch coordina desde el gabinete está enfocada en el crimen organizado, en los cárteles, en las células de extorsión y en los operativos que llenan los comunicados oficiales. Pero los homicidios, como el de Armando Ordóñez en Julimes, los que nacen de conflictos ordinarios y cotidianos que nadie ve venir porque no tienen alias ni estructura criminal detrás, siguen siendo el tipo de crimen que más familias destruye en silencio en el México rural. Y la velocidad con la que la Fiscalía de Chihuahua detuvo a Andrés Alcocer en 5 días gracias al video viral es una excepción que demuestra exactamente lo que pasa cuando el crimen no queda grabado y nadie lo ve. El video del crimen en Julimes hizo algo que en condiciones normales habría tardado semanas o nunca habría ocurrido completamente: identificar al sospechoso ante millones de testigos simultáneos y generar una presión pública que aceleró la respuesta institucional de manera exponencial. Esa realidad que la justicia en México funciona de manera diferente cuando hay una cámara de por medio es la más incómoda de este caso y la que ninguna autoridad va a reconocer públicamente en esos términos. La EI hizo su trabajo. La fiscalía obtuvo la orden de aprehensión. Los agentes encontraron a Andrés Alcocer escondido en ese camión en Rosales. Todo eso es real y merece reconocimiento. Pero también es real que sin el video, sin la viralización, sin la indignación de millones de personas que presionaron desde las redes sociales para que se actuara con urgencia. La investigación sobre el homicidio de un hombre de 62 años en un camino vecinal de un municipio rural de Chihuahua habría seguido un ritmo completamente diferente, más lento, más invisible, como siguen cientos de casos en comunidades rurales de México, donde no hay cámara que grabe y no hay indignación masiva que acelere la justicia. Esa es la verdad más difícil que el caso de Julimes deja sobre la mesa, y es la que Isaac Ordóñez, el hijo que sobrevivió, va a cargar con ella mucho tiempo después de que el juicio termine. Andrés Alcocer Martínez está en prisión preventiva. La causa penal 465/2026 está activa en el Distrito Judicial Abraham González de Chihuahua. El expediente tiene el video, tiene el testimonio de Isaac, tiene el antecedente del machete y tiene 5 días de fuga documentados. Armando Ordóñez Márquez murió en un camino de tierra de la Regina por una disputa de tierras que llevaba años sin resolverse y que el Estado nunca llegó a tiempo a detener. Su hijo Isaac sobrevivió con heridas de bala y con algo que ningún proceso judicial puede curar, y un hombre de 78 años que creyó que podía esconderse en un camión en un rancho de Rosales, aprendió en 5 días que en 2026, cuando todo queda grabado y cuando millones de personas lo ven al mismo tiempo, no hay distancia suficiente para escapar de lo que hiciste en un camino de tierra de Chihuahua delante de una cámara. La justicia llegó. Llegó en 5 días y el proceso que determina el resto de la vida de Andrés Alcocer en prisión acaba de empezar. Si no quieres perderte cómo avanza este caso y todos los operativos que Harfuch tiene en marcha en este momento, el próximo vídeo de este canal ya está aquí esperándote.